Buenas tardes compañeros, nosotros somos Edgar Hurtado y Javier Mendoza. Nosotros les vamos a explicar el tema de hipertensión arterial o principalmente presión arterial. Lo que nuestro tema abarca son los fármacos que van a actuar principalmente en este mecanismo y vamos a abordar 4 puntos principales que son Fisiopatología, mecanismos compensadores, prevención, tratamiento y técnicas de medición. Y por último hablaremos de las conclusiones. Hablaremos de la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce el paso de sangre impulsada por el ventrículo izquierdo sobre las paredes del vaso y viceversa, que va a ser la fuerza que ejerce la tensión del vaso sobre el paso de sangre. A la presión arterial le vamos a estudiar los momentos, que es la presión sistólica y la presión diastólica. La presión diastólica va a ser el vaciamiento de las aurículas y el llenado de los ventrículos, y la sistólica va a ser el vaciamiento de los ventrículos y la eyección de la sangre y el llenado de las aurículas. Principalmente, la presión arterial está regulada por los vasoreceptores, que es el primer paso que estudiaremos, y estos van a estar encontrados en el callado aórtico y en los senos carotídeos. Los vasoreceptores van a mandar impulsos nerviosos a la médula espinal. La médula espinal la va a mandar impulsos nerviosos a la protuberancia, la va a mandar a la médula suprarrenal, lo cual va a generar adrenalina. La adrenalina, por consecuencia, nos va a generar vasoconstricción, un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la volemia, y esto va a estar regulado por el sistema nervioso simpático y es conocido como el sistema más primitivo. Bueno compañeros, ahora vamos a hablar del segundo mecanismo de compensación, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Primero va a iniciar cuando el hipotálamo recibe un impulso y también recibe un estímulo de presión baja. Entonces el hipotálamo va a enviar una señal a lo que es la corteza suprarrenal. En la corteza suprarrenal se va a producir o excretar aldosterona. Esta aldosterona va a actuar sobre el aparato yuxtaglomerular y va a hacer que haya también resorción de sodio y también más excreción de potasio y iones hidrogenión. El aparato yuxtaglomerular lo que va a hacer más que nada es liberar la renina hacia el torrente sanguíneo, que esta a la vez está inactiva, pero con el angiotensinógeno que se produce en el hígado se van a unir y van a producir lo que es la angiotensina tipo 1. La angiotensina tipo 1 va por medio del torrente sanguíneo dirigirse hacia los pulmones. En los pulmones se va a encontrar con lo que es la enzima convertidora de angiotensina, que a la vez la unión de estos dos va a producir lo que es angiotensina tipo 2. Y la angiotensina tipo 2 lo que va a producir en el organismo va a ser la vasoconstricción del músculo liso, en este caso sería de las arterias. Y bueno, el principal efecto es el aumento de la volemia. Y bueno, eso sería el segundo mecanismo. Y se controla por medio de retroalimentación negativa. Bueno, les voy a hablar del tercer mecanismo compensatorio, que es la de la hormona antidiurética, o también conocida como vasopresina. Esta va a estar generada por la glándula pituitaria, que va a producir hiperosmolaridad, también producida por la aldosterona 2. Estas a su vez juntas van a incrementar el volumen y la precarga del corazón, lo que también va a aumentar la permeabilidad de agua en el tubo colector, lo cual va a ayudar a mantener una volemia dentro del sistema. La vasopresina va a estar actuando en 3 receptores. Los receptores 1 van a activar la fosfolipasa C, generando vasoconstricción. Los receptores 2 van a activar la adenilciclasa, lo cual va a generar AMP cíclico, la proteína A, que va a regular la formación de orina, y los receptores 3, que van a modular la secreción de la hormona antidiurética y la beta-endorfina, modulando la retención de sodio y la resorción de agua. Este es el último mecanismo compensatorio, y a su vez va a ser el más largo, ya que va a tener una mayor duración, lo cual va a generar que el volumen sanguíneo se mantenga y va a permitir que se siga perfundiendo sangre a todo el corazón. Y eso sería todo de los mecanismos de regulación. Bueno compañeros, ahora vamos a ver lo que son las técnicas de exploración de la presión arterial. Van a ser 3. La primera va a ser la palpatoria, la segunda oscilatoria y la tercera palpatoria auscultatoria, siendo la palpatoria la menos exacta. La oscilatoria también entra de las menos exactas. La más común y la más usada por ser más exacta es la palpatoria auscultatoria, y ahorita se las vamos a explicar cada uno. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar las técnicas de medición para la presión arterial.
Pero antes, primero necesitamos un baumanómetro, un brazalete con un oscilómetro o un esfigmomanómetro, su perilla. Hay que revisar que la perilla esté completamente cerrada y que no haya fuga de aire. También necesitamos un estetoscopio y, bueno, obviamente un paciente, una superficie rígida, ya puede ser una mesa o una silla o una banca. Y también necesitamos una silla para que el paciente pueda sentarse, ya que debe de presentarse en una posición cómoda y no en una que comprometa o que haga que su gasto cardíaco se aumente. Bueno, ahora vamos a ver las indicaciones que deben de seguirse para poder checar la presión arterial. Primero que nada, debemos de checarla únicamente 3 veces en el mismo brazo con una diferencia de 5 minutos cada una. Entonces tenemos 2 brazos, porque debe de ser comparativo, homólogo y simétrico. Entonces debemos de medirle en ambos brazos, no solo en una. En este sentido vamos a notar cierta diferencia en el brazo izquierdo con el brazo derecho, únicamente por la anatomía que presenta nuestro sistema arterial, pero será una diferencia de aproximadamente 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, tampoco puede medirse en pacientes que tengan una vía periférica canalizada o que tengan alguna lesión como una quemadura o una fractura. No pueden medirse, entonces deben de buscarse vías alternas, las cuales pueden ser la zona inguinal, la zona femoral y la zona tibial, en los cuales se puede poner el brazalete y medir la presión arterial, pero para esto son brazaletes ya más específicos. Y bueno, pues eso sería todo. Ahora continuamos con las técnicas. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la técnica palpatoria. Para esto debemos solicitarle a nuestro paciente que primero que nada se siente y tenga un reposo de por lo menos 15 minutos. Después de eso, ahora sí procedemos a realizar la técnica, le explicamos lo que le vamos a hacer y le indicamos que por favor coloque su brazo sobre una superficie rígida y que se la descubra. ¿La puede descubrir por favor? Su brazo. Ahora colocamos el brazalete. En este caso será aquí en el brazo, de modo que solo vamos a utilizar nuestros dedos poniéndolas sobre la arteria, en este caso sería la radial, sobre una arteria superficial. Procedemos a insuflar y en el momento en que dejemos de sentir el pulso es porque reducimos la resistencia arterial y esa es la presión sistólica. En esta técnica no se puede distinguir la presión diastólica, por lo que no es tan exacta. Bien, ahora continuamos con nuestra segunda técnica, que es la técnica oscilatoria. De igual forma, le pedimos al paciente que tenga un reposo de aproximadamente 15 minutos, que se siente, nos ponemos a su derecha y procedemos a medir la presión arterial. Le indicamos que coloque su brazo en una posición, en una superficie rígida y le indicamos que por favor se descubra el brazo. Se lo puede descubrir, señorita, por favor, hasta arriba. Todo su brazo. Bien, ahora los materiales previamente ya colocados, vamos a proceder a insuflar. Para esto vamos a ver aquí en el oscilómetro y cuando estemos insuflando vamos a lograr distinguir cómo es que va a ser el movimiento, la brújula. Los primeros movimientos oscilatorios indican la presión sistólica y cuando se deje de observar sería la presión diastólica, pero esta técnica es muy poco precisa. Y eso es todo. Bien, bueno, ahora continuamos con nuestra tercera técnica, que es la técnica palpatoria auscultatoria.
caso vamos a utilizar el manguito y el estetoscopio. Para eso igual le pedimos a nuestro paciente que esté en reposo 15 minutos previos, si no, se alterarían nuestras cifras. Y le indicamos que por favor coloque sus brazos sobre nuestra superficie rígida, poniéndonos a la derecha de él. Le indicamos que por favor se descubra el brazo completamente. ¿Se lo puede descubrir, por favor, el brazo? Perfecto. Ahora procedemos a colocar el brazalete. Sin que cubramos el pliegue. Debe de estar aproximadamente de 3 a 5 centímetros de distancia del pliegue. Después procedemos a palpar lo que es la arteria superficial, en este caso sería la arteria braquial. Una vez ubicada, procedemos a utilizar el estetoscopio y ahí colocar la campana del estetoscopio. Con las olivas siempre hacia adelante. Procedemos a insuflar, verificando que no se salga el aire. Y desinsuflamos poco a poco. El primer ruido que escuchemos es la presión sistólica. Y el último ruido que escuchemos es la presión diastólica. Y listo, procedemos a quitar el brazalete y lo registramos en nuestra hoja. Eso sería todo. Ahora hablaremos sobre los métodos alternos para tratar la hipertensión. Estas son 6 recomendaciones que nos da la Asociación Americana contra la Hipertensión y son 6 pasos. Vamos a exponer el primero, que es seguir un plan de alimentación saludable, por lo cual nos recomiendan no ingerir gaseosas azucaradas, palomitas de maíz con manteca o sal, yogur entero azucarado, alimentos enlatados o procesados y comida instantánea o saborizada. Lo que ellos nos recomiendan en una dieta más favorable sería ingerir con más frecuencia agua o sodas con un vaso de limón, frutas o verduras, galletas de arroz o galletas integrales, lo mismo que el pan, yogur descremado o semi descremado, a lo cual también nos recomiendan agregar un poco de fruta para que tenga un poco de más contenido de fibra. Las aves, pescados y carnes frescas que no sean enlatados de preferencia, y arroz, pastas y cereales de preferencia cocinados sin sal. Y ese es el primer punto de este tratamiento. Trataremos los siguientes 5 puntos. El segundo de esos es alcanzar un peso saludable y mantenerlo, ya que en México somos el primer lugar de obesidad en todo el mundo y también la obesidad infantil. Además, la obesidad nos crea una serie de problemas, como problemas cardiovasculares y aterosclerosis, que también aumenta, es un factor muy importante de problemas del corazón. El tercer punto de los 6 que menciona la Asociación Americana contra la Hipertensión es comer menos sal, ya que eso también aumenta la retención de sodio en riñones y con eso ayuda a generar un aumento de presión arterial. Y lo que nos recomiendan intentar comer que son menos de 1500 miligramos de sodio al día, o sea, de sal. También otro de los factores más importantes es el hacer ejercicio, ya que con eso ayudamos a una oxigenación mejor de la sangre y preferentemente hay que caminar, ya que esto ayuda a tener un mejor tono muscular y ayuda a disminuir los problemas del corazón como son la aterosclerosis y muchas enfermedades de estas. El quinto punto es dejar de fumar y ingerir café, ya que estos también contienen sustancias que ayudan a aumentar la presión arterial en el cuerpo. Y el principal de estos es los chequeos constantes de la presión arterial, ya sea en casa o en un centro médico, para tener un control estable de nuestra presión y saber qué nivel de presión arterial manejamos y cómo debemos tratarla, o las recomendaciones que tenemos que hacer para tratar a la hipertensión y mantener una presión arterial estable. La furosemida es un diurético de la familia de las tiazidas, que su principal mecanismo de acción contra la hipertensión arterial va a ser la inhibición de la resorción de sodio y de cloro en la porción ascendente del asa de Henle, lo que esto ocasionará una excreción renal de sodio, cloruros y agua.
resultando una notable diuresis. Esto va a ocasionar la disminución de la resistencia vascular renal, aumentando a su vez el flujo renal y reduciendo también las resistencias periféricas, así reduciendo la presión arterial del ventrículo izquierdo. Sus efectos hipertensivos van a ser principalmente la reducción de la volemia, aumentando la filtración glomerular, lo cual ocasionará una reducción del gasto cardíaco. Su farmacocinética. Su principal vía de administración va a ser vía oral, pero también se puede administrar por vía parenteral. La absorción por vía oral va a ser bastante errática y porque es afectada por la comida. La distribución va a estar mediada por la unión a las proteínas plasmáticas, va a tener un metabolismo hepático de primer paso. Su excreción va a ser renal principalmente, pero también se puede excretar por heces. Y su efecto diurético va a comenzar de los 30 a los 60 minutos después de su administración por vía oral, pero también va a ser a los 5 minutos después de su administración intravenosa. La espirolactona también es un medicamento diurético que aún no se conoce bien su mecanismo de acción, pero se cree que su principal efecto en la hipertensión arterial va a ser por su capacidad de inhibir los efectos de la aldosterona en el músculo liso arteriolar, alterando así a su vez el gradiente de concentración de sodio a través de la membrana celular, lo cual va a ocasionar una mayor resorción en los túbulos distales y esto ocasionará una disminución de la volemia. Su farmacocinética, la principal vía de administración va a ser oral y va a ser absorbida por el tracto digestivo. Su metabolismo va a ser hepático y sus principales fuentes de eliminación o de excreción van a ser la leche materna cuando las mujeres estén embarazadas, va a ser renal y por vía biliar. Los principales efectos secundarios de la familia de las tiazidas o diuréticos van a ser una disminución brusca de las concentraciones de potasio sérico o conocidas como hipopotasemia, un aumento del ácido úrico, un decremento de la presión arterial, también de sodio sérico y un aumento de calcio. El propanolol es un antagonista competitivo de los receptores beta 1 y beta 2 adrenérgicos, mejor conocidos como beta bloqueadores. Su principal mecanismo de acción del propanolol va a ser competir con el lugar de unión de los receptores del sistema nervioso simpático, lo cual bloqueará la neuroestimulación del músculo liso vascular del corazón, donde se encuentran mayormente estos receptores. La consecuencia del bloqueo va a ser la reducción de la frecuencia cardíaca, tanto en reposo como en ejercicio, y de una disminución de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. También va a bloquear los receptores beta localizados en la superficie de las células yuxtaglomerulares, lo cual reducirá la secreción de renina, lo cual a su vez afectará el sistema renina-angiotensina-aldosterona correspondiente a la disminución de una presión arterial. Su farmacocinética va a ser principalmente la administración por vía oral, pero también puede ser por vía parenteral o vía intravenosa. La concentración plasmática va a ser alcanzada a las 6 horas de la administración del medicamento, va a tener un metabolismo hepático de primer paso y su eliminación va a ser principalmente renal. El metoprolol va a ser un beta bloqueador adrenérgico selectivo de los receptores beta 1, que se encuentran principalmente en corazón, en vasos y en sistema nervioso simpático. La inhibición de estos receptores va a causar una disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión de los vasos y una disminución del gasto cardíaco. También va a tener un efecto cronotrópico negativo, reduciendo la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y una reducción del sistema nervioso central simpático, tanto como la supresión de la secreción de renina por parte de los riñones. Su farmacocinética, su administración va a ser principalmente por vía oral y vía intravenosa. Su metabolismo va a ser intestinal y su excreción va a ser principalmente renal. Sus principales efectos secundarios van a ser bradicardias debido a la disminución de la presión arterial. Estos pacientes van a sufrir fatigas crónicas,
debido a los insomnios que van a sufrir durante la administración de este medicamento, y uno de los principales efectos negativos van a ser la disfunción sexual, así como la disminución del líbido. El enalapril va a ser un medicamento que va a actuar en la enzima convertidora de angiotensina, lo cual va a ocasionar una relajación del músculo liso, lo cual a su vez va a ocasionar que la corteza suprarrenal secrete más aldosterona. Esto a su vez va a tratar de inhibir el sistema renina-angiotensina debido a que va a secretar un poco más de potasio y a su vez va a resorber más sodio causando un decremento de la volemia. Su farmacocinética va a ser principalmente por vía parenteral o administración por vía oral. Va a tener un metabolismo renal y una excreción renal y por medio de heces. El captopril también va a ser un medicamento que va a actuar sobre el sistema renina-angiotensina, lo cual a su vez va a hacer que disminuyan las concentraciones séricas de la angiotensina 2 y de la aldosterona, lo cual a su vez incrementará el potasio sérico, lo cual ocasionará que en los túbulos distales y proximales del riñón se resorba más sodio y cloro, lo que a su vez ocasionará una disminución del volumen sanguíneo. Su farmacocinética va a ser de administración por vía oral, va a tener un metabolismo intestinal, su distribución va a estar mediada por las proteínas plasmáticas y va a tener una excreción renal. Y su concentración sérica va a estar alcanzada la primera hora después de su administración. Principales efectos secundarios de los medicamentos que actúan en la inhibición de la enzima de convertidora de angiotensina van a ser principalmente tos, aumentos en la concentración sérica de potasio, van a presentar también exantema cutáneo y fiebres. A continuación hablaremos de todos los fármacos que se van a usar en el sistema renina-angiotensina, como los inhibidores de la renina, los inhibidores de la enzima de la conversión de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina 1 hacia angiotensina 2. Ahora hablaremos del alisquirinum, que ha sido un fármaco autorizado para el tratamiento de la hipertensión. Este fármaco inhibe directamente la renina y por lo tanto actuará más precozmente sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona en comparación con los IECA o los ARA. Este fármaco disminuye la presión arterial casi con tanta eficacia como los ARA, los IECA y las tiazidas. También puede combinarse con otros antihipertensivos como los diuréticos, los IECA, los ARA o los bloqueadores de los canales de calcio. El fármaco puede producir diarrea, especialmente a dosis altas, así como tos y angioedema, aunque probablemente con menos frecuencia que los IECA. El fármaco está contraindicado durante el embarazo y la lactancia. La combinación de dosis máximas de alisquirino y valsartán disminuye la presión arterial en mayor grado que con las dosis máximas de uno u otro fármaco por separado. La hiperpotasemia es significativamente más frecuente en los pacientes que han sido tratados con alisquirino. Ahora hablaremos de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Algunos ejemplos que tenemos son el enalapril, benacepril, lisinopril, quinapril, ramipril, perindopril, trandolapril y captopril. Estos son los principales fármacos utilizados en este tipo de fármacos. Los IECA, bueno, estos se recomiendan cuando está contraindicado o son ineficaces los fármacos de primera elección, como los diuréticos o los antagonistas adrenérgicos beta. No está claro si el tratamiento antihipertensivo con IECAs puede aumentar el riesgo de otras enfermedades importantes. Estos disminuyen la presión arterial a través de la reducción de la resistencia vascular periférica, sin aumentar de modo reflejo el gasto cardíaco, la frecuencia o la contractilidad del corazón. Estos fármacos bloquean la enzima convertidora de angiotensina. Es una enzima que disocia la angiotensina 1 para formar el potente vasoconstrictor angiotensina 2. La enzima de conversión actúa asimismo para degradar la bradicinina. Los IECA reducen los niveles de angiotensina 2
y aumentan los niveles de bradicinina, que es un potente vasodilatador. La combinación de ambos efectos provoca vasodilatación. Al disminuir los niveles circulantes de angiotensina 2, los IECA reducen también la secreción de aldosterona y con ello disminuye la retención de sodio y agua. Estos tipos de medicamentos son usados y también son más eficaces en pacientes de raza blanca y en los jóvenes. Sin embargo, cuando se combinan con un diurético, su eficacia es la misma en ambas razas, blanca o negra. Junto con los antagonistas de los receptores de angiotensina, los IECA enlentecen la progresión de la nefropatía diabética y reducen la albuminuria. También son eficaces en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Mediante el tratamiento crónico con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, se logra decremento sostenido de la presión arterial, regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo y prevención del remodelado ventricular después de un infarto al miocardio. Algunos de sus efectos adversos pueden ser la tos seca, un rush cutáneo, angioedema, alteraciones del gusto, neutropenia, disminución de hematocrito y hemoglobina y una hipercalemia, que son los principales efectos. Las precauciones que deben de tenerse para estos tipos de fármacos son principalmente que no haya deterioro de la función renal, que no haya una hipotensión arterial, que sean pacientes tratados con diuréticos y que no haya una hipercalemia. Está contraindicado este tipo de fármacos en el embarazo, la lactancia y la estenosis bilateral de la arteria renal. Ahora continuamos con lo que son los antagonistas de los receptores de angiotensina. Los ejemplos más claros y comunes son losartán, valsartán, irbesartán, candesartán, ebrosartán y telmisartán. A continuación hablaremos de su mecanismo de acción, sus contraindicaciones y sus efectos adversos, además de sus usos terapéuticos principales. Sus principales efectos clínicos son la vasodilatación arterial, también incrementan la actividad de la renina plasmática, ayudan a incrementar la angiotensina 2 en plasma, inhiben la actividad simpática periférica, disminuyen la resistencia periférica, descienden la presión arterial, mejoran hemodinámicamente la actividad cardíaca y mejoran la tolerancia al ejercicio. Los AR son una alternativa a los IECA. Estos fármacos bloquean los receptores AT1. El losartán es el prototipo de los ARA, aunque existan otros medicamentos similares. Estos tienen unos efectos farmacológicos similares a los IECA, es decir, dilatación arteriolar y venosa y bloqueo de la secreción de aldosterona, con disminución de la presión arterial y de la retención hidrosalina. En cambio, los ARA no aumentan los niveles de bradicinina, pero sí disminuyen la nefrotoxicidad de la diabetes, lo cual hace su empleo sea apropiado en los diabéticos hipertensos. Sus efectos adversos son similares a los que producen los IECA, aunque la tos seca y el angioedema aparecen con una frecuencia significativamente menor. Los ARA también son fetotóxicos. Por último, hablemos de los casi-antagonistas. Estos son divididos en dos, en dihidropiridinas y en no dihidropiridinas. Las primeras, que son dihidropiridinas, vamos a hablar de la nifedipina, amlodipina, nitrendipina, nicardipina, nisoldipina, nimodipina, felodipina, israpidina y lercanidipina, que son los principales ejemplos de este tipo de fármacos. El otro tipo de calcioantagonistas son los no dihidropiridinas. De estos solo hablaremos de dos. Una que es de las benzotiazepinas, que el ejemplo principal sería el dialtiazem, y las fenilaquilaminas, que el ejemplo más común es el verapamil. Ahora hablemos de su mecanismo de acción. En el músculo, estos actuarán en el músculo liso arterial, inhibiendo los canales de calcio dependientes de voltaje. En el músculo cardíaco inhiben la entrada de calcio a través del canal lento. Las dihidropiridinas son más vasodilatadoras que el diltiazem y el verapamilo. El diltiazem y el verapamilo tienen efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico negativo.
Por último, hablaremos de los efectos adversos de este tipo de fármacos. Los principales son edema periférico, cefalea, rubor facial, o también conocido como flushing, náuseas, constipación, mareos, bradicardia y bloqueo auriculoventricular.